Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Ah, no, Angeli, ¿qué tal? Sí, yo somos 44. Estoy. Al menos, bueno. Bien, al menos para continuar con la última. Esta es la penúltima. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Estamos en la penúltima clase. Ya estamos en el. Sí, camarada González. Estamos en la penúltima clase del ciclo Free, biología. Para los que no me conozcan, soy Joaquín González. Soy estudiante de medicina de San Marcos de cuarto año. Creo que se ve al revés, más bien. No sé si lo cambié. Y mira, he colocado ardillitos acá y acá he colocado al pilloto. Me salió bien. Ahí está, pilloto ahí abajito nomás. Acá está. Ahí está. No, no me sale ya. Pilloto corazón. Ya, pues entonces, estamos en la penúltima clase, ya vamos a acabar el ciclo y los reales, los que han estado desde el inicio sabrán que ya hemos trabajado prácticamente todo el temario. Eh, Hoy día nos toca ver ya temas teóricos nada más, genética uno y 2, evolución, reino animal y reino planetario, reino de los terians. Entonces, sin dilatar mucho el tiempo, porque se nos va a hacer un poquito más tarde, además de esto, de las clases free, que lo continuaremos ya la próxima semana con la última clase, que faltaría salud y enfermedad, faltaría ecología y contaminación, si mal no me acuerdo. Vamos a trabajar el día de mañana, el día sábado, vamos a trabajar una maratón premium, full práctico, full práctico. Eso va a ser un costo aparte, es hasta 5 soles, eh, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Va a quedar grabado, va a haber otro sorteo ahí dentro de... Y también si están en el ciclo, en la empresa Marcos, ya sea en cuarto examen o examen extraordinario, también hay un ciclo para ellos, el cual está 10 soles, prácticamente de lunes a jueves, de 10 de la noche hasta las 12, hasta las 12 prácticamente. O sea que quedamos las preguntas. Entonces, para que repasar un poco más los últimos temas que son importantes. Entonces, además, profe, no tengo plata. Ya, tranqui. El profe de las becas llegó. Hay una dinámica de compartir. Hasta ahorita, uno nomás creo que me ha mandado. Ya le dejé pasar ya de frente a la beca. Entonces, si comparten cualquiera de esos tres banners en cualquier grupo de WhatsApp y me mandan captura, normal, me dicen, oye, he compartido en tal. Entonces, no cuente, Eli no cuenta. Eli ya está becada ya, Eli ya está becada. Entonces, van a tener un pase libre, ¿no? Ya hasta ahorita va una persona que tiene 15 creo que compartidas, la única, la única. Entonces, hasta ahorita ya le he dado la beca prácticamente. Sí, cuenta para cualquier lado, para cualquier lado. Cuenta ya sea el de CEPRE, ya sea cuenta el de Maratón Premium o yo cuenta también el de Ciclo Free. Cualquiera de los tres vale, cualquiera de los tres vale. Entonces, normal, eso es un caso aparte. Eso es aparte del Ciclo Free, como te comentaba, ¿no? Del Ciclo Free que ya lo estamos acabando. Hoy día lo vamos a acabar con los temas, ya si es que recién están entrando, hoy día lo vamos a acabar con los cuatro temas, creo. Genética, genética, evolución, animal y plantaje. Entonces, cuatro temas vamos a ver hoy día. Y la próxima clase, que ya será el lunes o martes por ahí, vamos a tener lo que falta, pues, ¿no? Contaminación, salud y enfermedad y ecología. Y aparte de eso, como una última clase ya de despedida, vamos a hacer una clase premium de exámenes de admisión. Ahí tengo un banco de preguntas de exámenes de admisión. Este, y capaz revisaremos eso. Entonces, para más novedades, también, para más novedades, espérame, un toque antes de comenzar, ahora sí. Para más novedades pueden entrar al grupo de WhatsApp, ahí estoy mandando cositas, ¿no? Hay dinámicas y cositas así. Despedido, sí, despedido, lamentablemente. Entonces, normal entran al grupo de WhatsApp y lo chequean, ¿no? Lo chequeamos. Ya, pues, ahora sí, ya no deletamos mucho el tiempo. Ahora sí comenzamos. Correcto médico, firme, qué cosa. Claro, en admisión ya les he dicho, ¿no? En admisión también nos veremos ahí. Ahí está normal, lo vemos en admisión. Entonces, ahora sí, les comparto el material, ¿no? Y comenzamos ahora sí con el material. Con su banderita del día comunista. Claro, barra. Vamos. Ya, pues déjame un toque mientras que carga la imagen en pantalla. No, que está bien lento nomás. El hecho de poner las ardillas y a Pilloto por acá, a Eli y girando, lo hace lento un poco más la lata. Pero
Vamos a ver. Dame un toque. Sí, 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 para medicina, para todo, güey. Ahí por show, por show. Espérate, voy a dejar de compartir mejor, ¿ya? Ya está lentísimo. Una rifa pro lacto mejor hay que hacer. Ñam, 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 ñam. Espérame un toque. Compartir pestaña, marca de agua, ya. Ah, ya. Aparte, ¿cómo se llama? Dentro del grupo también voy a mandar el material, así que no se preocupen los nuevos que estén por ahí, que fue pro votante. Entonces, para los nuevos que necesiten el material, también en el grupo lo voy a enviar. Es un PDF donde están resumidos todos los temas de biología. Biología y anatomía. Las 17, 18 semanas de la Fresa Marcos. Todo está resumido. Me he demorado un mes y medio, así que lo pueden aprovechar, ¿no? Cualquier cosa. Ya. Entonces, ahora sí. Vamos con genética. Vamos a ver cosas teóricas nada más. Vamos a ver cosas teóricas. Sí, gracias, gracias. Entonces, ay, está bien lento. Mm, yo quiero ayudar. Ah, Fer, ¿qué tal, Fer? A los tiempos, Fer. Mi Kim Fer. Espérame. Ajá, está bien lento. Ya, a ver si. Vamos a ver cosas de genética. Genética, ya. Genética se va a encargar del. Es una rama de la biología prácticamente que se encarga del estudio de los cromosomas, del material genético. Genética, genético. Entonces, ya hemos visto los cromosomas en el ciclo celular, la clase pasada. Entonces, vamos a continuar hablando sobre ellos ahora en el caso de genética. Ya, entonces, dentro de los cromosomas vamos a ver algunos puntos, algunos lugares que tienen unos nombres característicos. Entonces, es importante para eso recordar algunos nombres que están en la parte izquierda. Primero, el gen es la unidad básica de todo. Ahí contiene el material genético, contenemos toda la información, ya sea de los ojos, de la cara, del pelo, de la estatura, entre otros. Tenemos un locus. Un locus es un lugar dentro del gen. Y, profe, si son en plural, varios lugares, se llama loci. O sea, locus, singular, loci, plural. El genoma prácticamente es el conjunto de todos los genes. Conjunto de genes, genoma. Proteoma, conjunto de proteínas. Proteínas, proteoma. El alelo prácticamente es una forma alternativa de un gen y vamos a hablar bastante de alelos, ya sean alelos dominantes, alelos recesivos. Prácticamente lo vamos a ver con letras, ya sea una letra mayúscula si es dominante, una letra minúscula si es recesiva. Y tenemos dos cosas que detallar, los genotipos y el fenotipo. El genotipo se refiere al gen específicamente, rasgos genéticos, rasgos internos que nosotros tenemos. El fenotipo se requiere a rasgos faciales, rasgos externos, rasgos, capaz te puedes acordar, ¿no? Como que, ¿qué tan feo soy? Entonces, lo fenotípicamente hablando, se refiere a la fealdad, a la parte exterior. En cambio, los genotipos se refiere al código genético interno. Uh-huh. Ya, entonces, en la parte de acá podemos observar unos cromosomas y varias letras. Esas letras son los alelos. Observarás que hay un alelo dominante con una letra mayúscula y un alelo recesivo con una letra minúscula. Entonces, eso nos ayuda a poder diferenciar prácticamente los distintos tipos de alelos. También tenemos que hablar ahora de Mendel. Mendel es el primerito que dijo, oye, existe la genética por si acá. Genética, hola. Entonces, Mendel, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que trabajó? Trabajó con el pisum sativa, con la alverjita, las alberjas, eso verdecito que comemos en los arroz con pollo, entre otros. Entonces, hizo distintos experimentos para poder darse cuenta de la variabilidad genética, cómo iba cambiando. Entonces, de padres a hijos y cosas así, en descendencia, ¿no? Entre comillas. Entonces, descubrió que había algunos caracteres, lo que posteriormente se iba a llamar fenotipo, y algunos factores que posteriormente se van a llamar genotipo. En este caso, descubrió que las alverjitas tenían unos rasgos dominantes y unos rasgos recesivos. Lo que te había dicho, ¿no? Un alelo dominante y un alelo recesivo. En el alelo dominante vamos a tener las formas. Por ejemplo, hay un montón de características, para ser honesto, y te lo he puesto todas ahí. Pero lo clásico que se suele hablar es de la forma de la semilla o del color de la semilla. Principalmente esas dos. Entonces, la forma de la semilla, principalmente de rasgo dominante, o sea, de rasgo mayoritariamente, va a ser lisa. Dominante nos referimos porque es más probable que salga. Y recesivo nos referimos porque es menos probable que salga. Entonces, lo que más probable salga o lo más dominante vendría a ser la lisa. En cambio, lo menos dominante vendría a ser prácticamente lo rugoso, ¿no?
Con respecto al color de la semilla, tenemos que es más dominante o es más probable que salga amarillo y es menos probable que salga verde. Dominante, recesivo. Más probable, menos probable. Cosas así. Te he dejado toda la tabla para que lo puedas chequear, pero al menos esas dos trata de aprenderlas, porque esas son las que más se repiten. Y abajo también hay una imagen, ¿no? Que separa, prácticamente compara las dos cosas, ¿no? Tanto dominante o recesivo. Ya está. Entonces, Mendel descubrió gracias a todo esto, gracias a estos caracteres de descendencias, ya sea descendencia 1, descendencia 2, descendencia 3, descendencia 4 y cosas así, se dio cuenta que existen algunas leyes, las leyes del Mendel. En sí, algunas bibliografías no le colocan nombres, sin embargo en la empresa Marcos sí le han colocado un nombre. La primera ley que suele llamarse la ley de la segregación y la segunda que se llama la segregación independiente. ¿Por qué no le colocan nombres? Porque ambos son segregación, entonces como que no tiene mucho sentido decirlo. La ley de la segregación o la primera ley de Mendel se refiere a cuando dos alverjitas, tenemos dos alverjitas y las cruzamos. Las cruzamos, dice, oye, procrear. Entonces, al procrear, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener una relación de 3 a 1. Y esa relación de 3 a 1, ¿qué nos referimos? Que tienen tres veces más probabilidad, tres veces probabilidad de que sea dominante o tenga una característica más probable. Y una sola vez una característica menos probable, una característica recesiva. Entonces, como puedes observar en la imagen, mira, hay tres que son más o menos lisas, son grandecitas, son lisas. En cambio, la chiquitita, la única que está diferente, es rugosa. Entonces, tres tenemos dominantes y uno tenemos recesivo. Esto se da gracias a la combinación de dos caracteres heterocigóticos, lo cual, en resumidas cuentas, es combinar una A mayúscula con una A minúscula. Entonces, si combinamos dos así, ¿qué es lo que pasa? Genera esta relación de 3 a 1. En los problemas que ya veremos mañana en la Maratón Premium, vamos a ver algunos problemas que son clásicos. Y con esa relación de 3 a 1, al toque sale, a decir verdad. Luego, en la segunda ley de Mendel, tenemos una relación de 9-3-3-1. Esa relación es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque en este caso ya no nos encargamos de un solo carácter, sino nos encargamos de dos caracteres. Es por eso que mezclamos aquí diferentes rasgos. Por ejemplo, ya sea, ¿no? Color de pelo, color de ojos y cosas así. Pero aquí vamos a mezclar dos cosas, ya no una como era en la primera. Entonces, la relación aquí va a ser diferente. Al ya no trabajar con una cosa, con un carácter o con una característica, vamos a trabajar con dos. Entonces sería una relación de 9-3-3-1. Una relación mucho más amplia. Y es complicado, a decir verdad, al menos en el tema del examen, tratar de hacer toda la tabla, porque te quita tiempo, y tiempo es lo que menos tienes que perder. Entonces, para resumir todo, tienes que utilizar la relación de 9-3-3-1. Esa relación nos va a indicar 9 si es que ambos características son dominantes, ya sea, por ejemplo, que sea liso y que sea amarillo. Como en este caso, mira, voy a ponerlo acá. En este caso, podemos observar que ha mezclado aquí una amarilla gordita lisa y una amarilla gordita lisa. Entonces tenemos, mira, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Ya. Y al mezclarlas, ¿qué es lo que pasa? Al mezclarlas, mira, generamos 9 iguales, 9 todo gordita y mayúscula. Acá están todas las 9. Luego generamos 3 arrugaditas o rugosas, amarillas. Acá 1, 2 y 3. Y 3 verdes, lisas. Y por último, solito una, rugosa verde. Entonces, esa relación de 9-3-3-1 nos ayuda bastante para poder simplificar todo este tema. Entonces, ¿estos síndromes? Sí, 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 síndromes también entra. Sí, sí, Fer, sí, sí entra. Está en la genética parte 2. Ahorita lo chequeamos. Esa es chila, ya lo debes saber. Ya ir en el examen 25. Sí, sí, sí. Son preguntas. Genética es uno de los temas más preguntados, es decir, ¿verdad? Junto con ecología y sistema digestivo. Entonces, tómalo en cuenta. Al menos te estoy explicando la parte teórica. La parte práctica ya te la explicaré también mañana, ¿no? Ya. Todo eso es lo que nosotros tenemos que saber con Mendel. Mendel utiliza la dominancia completa. Pero, profe, ¿qué es lo que pasa? Mientras que más tiempo pasaba, más cosas se iban descubriendo. Y descubrieron de que ya no había una dominancia completa, sino que había una dominancia también incompleta, una dominancia, una codominancia, unos alelos múltiples. Pero, profe, ¿qué es eso? Mira, sencillo. Te he colocado una suma para que puedas identificarlo fácil. Una dominancia completa quiere decir de que uno domina a otro. Por ejemplo, si combino rojo con blanco, va a terminar ganando uno. En este caso, digamos rojo. Esa es dominancia completa, lo que vio Mendel. Pero una dominancia incompleta va a ser como unas témperas. Digamos, tenemos uno rojo, una flor roja y una flor blanca. Si la mezclamos, en vez de generar o rojo o blanco,
va a generar un color rosado. Es como que mezclamos témpera roja y blanca y sale un color rosadito. La codominancia van a compartir ambos. Por ejemplo, si tengo un rojo y un blanco, genero rojo con puntitos blancos o blanco con puntitos rojos. Cosas así. Entonces, te puedes dar cuenta que cada tipo de dominancia es distinta y cada tipo de dominancia aplica para algún punto práctico de toda la existencia, todo lo genético que podemos encontrar. Además de esos tres tipos de dominancia, tenemos una dominancia no tan dominante, sino que es más como alelos. Los alelos fuertes eran la característica genotípica. Entonces, va a haber un tipo de genética, el cual va a estar dado por alelos múltiples. Y es sencillo, decir verdad. Los alelos múltiples están dados por matices, tonalidades. Entonces, por ejemplo, si te dicen, oye, mezclamos un negro y un blanco, y sale un gris, ya tú dices, ya puede ser dominancia incompleta, ¿no? Negro, blanco, lo mezclo, sale gris. Pero mira, luego te dicen, aparte del gris, nació un gris más claro que el anterior, y un gris más oscuro, y un gris casi llegando a negro. Entonces, te puedes dar cuenta que hay distintas tonalidades de grises. Entonces, eso se aplica bastante para el tema de los cuyes. Capaz un ejemplo clásico son el de los cuyes. En el caso de los cuyes ha venido una pregunta en examen pre, ese sí me acuerdo. Una pregunta en examen pre vino con respecto a los cuyes y vino así, con los alelos, alelos múltiples. Entonces, tome en cuenta que los alelos múltiples son como matices, son como distintos colores, como que le vamos subiendo o bajando el brillo, cosas así. Entonces, ahí te he dejado todos estos, al menos son los tipos de genética que puede existir, pero la aplicación práctica se da en la herencia sanguínea. Eh, Capaz la gran mayoría de nosotros somos sangre o positivo o negativo, ¿no? Digamos. Pero, profe, ¿qué se refiere con O, con AB, con A, con O, ¿no? Con los tipos de sangre? Todos estos tipos de sangre van a estar dados por características genéticas. Por ejemplo, si mi padre es O y mi madre es O, mucho más probable, o el 100% es que si yo soy A, y cosas así. Pero mira, el fenotipo A está dado por así. Mira, acá tenemos el eritrocito o el glóbulo rojo, ¿no? Este va a tener anticuerpos. Estos anticuerpos son los glóbulos blancos, entre comillas. Son glóbulos blancos que van a terminar defendiendo. Y estos son anti-B. Entonces, el glóbulo rojo A, ¿qué es lo que va a pasar? Este va a decir, oye, es un medio homofóbico eso. Entonces, medio racista. Entonces, ve a un B y no lo quiere cerca. Entonces, lo termina matando. Entonces, eso es lo que sucede con el tipo A, al menos de A a O. A B, perdón. ¿Qué es lo que pasa con el B? Lo mismo, pero al revés. El B tampoco le cae A. Entonces tiene un anticuerpo anti-A. Entonces, al tener un anticuerpo anti-A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar matando a la B. Es por eso que en el caso del A y el B no se pueden compartir. O sea, si yo soy A y tú eres B, yo no te puedo donar sangre. ¿Por qué? Porque mi sangre o tu sangre van a terminar matándose entre sí y genera un proceso inflamatorio y una patología adicional. Profe, ¿qué es lo que pasa con el AB? Ya me explicó el A, ya me explicó el B, pero existe AB también. En el caso del AB, es tranquilo, es chill. Al tener tanto A y tanto B, dicen, bueno, ya normal, ya que venga cualquiera, yo no voy a hacer nada. No lo voy a atacar porque yo soy de ambos partes, de ambos bandos. Bien, así que, chill. La parte del O es complicada. ¿Por qué? Porque la O en sí va a tener algunos anticuerpos, va a tener que luchar contra estos, tanto A o B. A o B. Ujú. Ya, Berta, ahorita te explico eso. Entonces, en el caso del O, ¿qué es lo que pasa? Va a tener anticuerpos, o sea, glóbulos blancos anti-A y anti-B. Entonces, va a terminar atacando a los glóbulos rojos del grupo A o glóbulos rojos del grupo B. Por ejemplo, yo soy yo. En este caso, a mí no me pueden dar sangre A, porque mi sangre va a terminar matando a la otra sangre. Y igual con el tipo B. Entonces, si me donan B, también termino matando. Entonces, es un caos, al decir verdad. Pero el chiste viene acá, que la O puede dar. O sea, yo puedo regalar sangre, yo puedo dar, pero no me pueden dar a mí. O sea, yo soy especial porque no me lo pueden dar a mí, pero yo sí puedo dar a ellos, porque como mi sangre no tiene nada, prácticamente no hace nada, daño a nadie, por eso se le llama donador universal. Recuerda, el tipo O es donador universal. El tipo AB era el chill, el que no hacía nada a nadie. Entonces es el receptor universal, recibe. Entonces, en ese caso que me has hecho la pregunta, que es, ¿qué pasa si es que A y B tienen un hijo? Mira, sí se puede tener un hijo en el caso de A y B. ¿Por qué? Porque está dado por genotipos. Mira, digamos acá, tenemos aquí, el genético es así, ¿no? Y A y B. Y luego acá, mira, digamos, ¿no?
y B y B. Ya. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, el lado izquierdo es A y el lado derecho es B? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros mezclamos ambos? Entonces, sencillo, mira, digamos, mezclamos el A con el B. En este caso, al ojo sale que es A y B. Tiene tanto A y tanto B. Entonces, te das cuenta de que si mi madre es A y mi padre es B, lo más probable es que yo sea AB. Entonces es por eso que es normal. Pero también hay otra probabilidad, mira. Hay otro tipo de genotipo. Digamos que ya no sea con una mayúscula. Digamos que ahora sea borro esto y voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Digamos que ahora mi madre tenga I A mayúscula y con una I minúscula, recesivo. Y B mayúscula con una I minúscula, recesivo también. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que sucedería? Que acá tendría I A, mira, puedo mezclar este con este, genero AB, I A y B, genero un caso de AB. Por ejemplo, puedo combinar este con este, I A con una I chiquita, este caso es A, o puede salir AB o puede salir A. ¿Qué pasa si mezclo esta I con esta B? Genero I, B, I. ¿Y qué pasa si mezclo esta I con esta I? I. Como te puedes dar cuenta, mira, ha generado prácticamente todos los tipos, ¿no? Ha generado prácticamente todos los tipos. Sí. Bueno, ha generado prácticamente todos los tipos. Tanto AB, tanto A, tanto B y tanto O. Así que es un chiste en este caso, ¿no? Porque es mucho de genética. Ya para poder determinar ese tipo de sangre es un caos, ¿no? Por eso es una especialidad en sí. Ujú. Entonces, todos los temas de grupo sanguíneo, ¿no? Es la aplicación práctica de todo lo que hemos visto, tanto dominancia completa, incompleta y todo lo demás. Entonces, mira, aparte de este tipo de herencia sanguínea que es A, B y O, tenemos unos factores, un factor RH, puede ser un RH positivo o un RH negativo. Este tipo de RH también es otro tipo de factor adicional que da características exclusivas a la sangre, además de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, uno puede ser O, pero puede ser O positivo o negativo. Uno puede ser A, pero puede ser A positivo o A negativo. Y hay casos así. Entonces, mira, si digamos que mi padre es positivo y mi madre es positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a generar hijos de distintas formas, ya sean positivos o ya sean negativos. Entonces, es también un caos porque además de tener la herencia sanguínea de ABO, tenemos una herencia sanguínea RH. Entonces, mezclamos ambas y generamos distintos tipos de sangre. Entonces, eso es prácticamente la aplicación práctica de todo. Entonces, mira, ya hasta ahí acabamos la primera parte genética. Esta parte está en la semana 11 del libro de la pre. Ajá, sí, es correcto, Angeli. El O puede dar a todos, pero no puede recibir. Ese es el problema. Lo bueno, al menos de nuestro país y de la gran mayoría de Latinoamérica, es de que el grupo O es de mayor probabilidad. Así que hay un montón de O's. Pero el chiste viene en países de Europa. En países de Europa más son letras, más son A, B o AB. Entonces, los que tienen O, usualmente, por ejemplo, hay peruanos que se han ido al exterior para vender sangre. Allá se vende sangre. Entonces, venden sangre y como eso es un lujo prácticamente tenerlo. Ujú. Y los que tienen B nos moriremos. No, pero en este caso es normal, pues, porque si tienes B, yo como O puedo donarte, porque el O normal te da. Recuerda, el O dona a todos. El O dona a todos. Ujú. Ah, ya. El factor RH, ¿qué es lo que pasa? El factor RH es algo parecido como el factor ABO, ¿no? Como te mencioné. El factor RH es una característica extra adicional de los ABO. Es curioso el RH porque además de darle un factor de defensa hacia nuestros glóbulos rojos, produce una patología como la eritroblastosis fetal. Pero eso son paréntesis nada más, eso no te va a venir, tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que nosotros mezclamos un RH positivo con un RH positivo, ya sean heterocigotos, o sea, uno tenga positivo negativo o positivo negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Que o bien mi hijo puede salir todo positivo o bien mi hijo puede salir negativo. Entonces, también es un caos, es una característica es extra, como te mencionaba, ¿no? Ajá. Mi ya fue. No, no, al menos, recuerda, al menos en nuestro país es chévere el tema de las letras. ¿Por qué? Porque el grupo O da a todos, así que normal. Como damos a todos, normal podemos donar sangre. Y usualmente hay un montón de campañas de donación de sangre que se da bastante O. Entonces, normal. Yo sé que ni qué tipo de sangre soy.
Ya, listo. Entonces, hasta ahí quedamos en la primera parte. Ya, hasta ahí quedamos. Vamos con la segunda parte, antes que nos salga largo. Ya, creo que 15 minutos. Y acabamos la primera. Ya. Segunda parte. La segunda parte de genética, vamos a avanzar en el tiempo. Ya hemos visto la dominancia de Mendel, ya sea completa, incompleta, codominancia y tanta cosa. Pero ahora vamos a determinarla gracias al sexo. Toma en cuenta algo, de que, por ejemplo, algunas características están denominadas por el sexo. Por ejemplo, hay personas que son calvas, los hombres usualmente son calvos, pero a las mujeres no le da mucho la calvicie. Entonces, eso pensó Thomas Morgan. Thomas Morgan vio esos casos y dijo, oye, pero si le hacemos caso a Mendel, este, deberían de ser ambos calvos, ¿no? ¿Por qué no hay calvos? Entonces, es porque está influenciado por el sexo. ¿Cómo lo experimentó? Gracias a la Drosophila melanogaster. Hizo distintos experimentos gracias a la Drosophila melanogaster y descubrió que la genética no solo se da en cromosomas generales, sino que también se puede dar en cromosomas específicos, como es el caso del cromosoma del sexo, ya sea masculino o femenino. Pueden estar agrupados en el cromosoma X o el cromosoma Y. Recuerda, XX es mujer, XY es varón. Y entonces, acá te he colocado una imagen, ¿no? Acá te he colocado una imagen en la cual puedes observar a grandes rasgos de que la mujer, su cromosoma es mucho más grande que el varón. Y si te acuerdas la clase de ayer, la clase pasada, que vimos en la reproducción en plantas, te dije, el varón la tiene chiquita, microgametogénesis, y la mujer era macrogametogénesis. Lo mismo sucede acá. La mujer, su cromosoma es mucho más grande que el varón. Entonces, bueno, eso es un caso aparte. Entonces, gracias a los experimentos de Thomas... ¿Perdón? Eh, o sea, profe, puede ser calvo. No necesariamente. Ahorita vamos a chequear esta parte. Entonces, gracias a todos los experimentos de Thomas Morgan, es poco de historia, pero ahí está escrito para que lo puedas leer. Luego lo lees. Vamos a detallar puntos importantes. Vamos. Gracias a los descubrimientos de Thomas Morgan, ¿qué es lo que pasó? Pasó dos cosas. Que pudimos descubrir el tema del daltonismo y el tema de la hemofilia. Te explico qué es daltonismo. Daltonismo es cuando no logras identificar algunos colores en específico. Hay distintos tipos. Por ejemplo, no puedo ver ningún color, todo lo veo blanco y negro. No puedo ver el rojo, no puedo ver el amarillo, no puedo ver el azul, entre otros. Y la hemofilia es una enfermedad caracterizada por algunos factores de coagulación. Entonces, cuando te cortas, usualmente cicatriza. En cambio, en la hemofilia no. En la hemofilia sangra. Parece un caño de agua abierto. Entonces, gracias a estas dos patologías, el daltonismo y la hemofilia, se pudieron identificar de que los factores genéticos se transmitían a través del sexo. Bien, acá está. En esta tablita lo puedes observar mejor. En el caso de la mujer y en el caso del hombre son distintos. O sea, ambos se pueden enfermar. Sí, ambos se pueden enfermar. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un caso muy curioso porque el daltonismo y la hemofilia son recesivos. Voy a ponerlo así. Recesivos. Son recesivos entre sí. O sea, necesita estar una letra chiquita, una letra minúscula. Algo que te dé menos, ¿no? Necesita que sea recesivo. Por ejemplo, en el caso del daltonismo, un X con D minúscula es daltónico. Y en el caso del hemofilia, un X con H minúscula es recesivo. Eso nos confiere hablar de que es recesivo, o sea, que es minúsculo. En el caso de la mujer, en el caso de la mujer es complicado. Sucede el mismo caso, ¿no? Que ambos tienen que ser recesivos o ambos tienen que tener letra minúscula, ya sea XD minúscula, XD minúscula. Igual con la hemofilia. Pero aquí le agregamos algo. Los portadores, o bueno, las portadoras. Las portadoras son aquellas mujeres que son sanas, pero su material genético implica que pueda dar la enfermedad a sus hijos. Ellas están tranquilas, ellas están chill, pero sus hijos pueden tener la enfermedad gracias a ellos. Entonces, al menos este tema es peligroso en el caso de la mujer, ¿no? Porque sus hijos pueden tener la enfermedad sin que se dé cuenta, ¿no? Sus hijos dicen, oye, pero si tú no tienes enfermedad, mi papá tampoco no tiene enfermedad. ¿De dónde vino? Ah, porque la mujer es portadora. Entonces, se va a llamar portadora cuando tenga una letra mayúscula y una letra minúscula. O sea, D mayúscula y D minúscula. O sea, él es diatónica. Es terrible. Ya está. Entonces, esos son tipos de herencia ligado al sexo. Ligado al sexo, tomen en cuenta. Ligado al sexo. Luego también tenemos aquí una herencia restricta al sexo. Una herencia restricta al sexo es que sí o sí va a estar dado por el sexo. En este caso, masculino. Por ejemplo, hay dos enfermedades que sí o sí solo le dan a los varones.
ya sea la hipertricosis auricular, que te puede salir pelitos en la parte de la oreja, como lo puedes observar en la imagen, y el síndrome de células Sertoli, porque justamente las células Sertoli, como lo vimos ayer, las células Sertoli son células encargadas 100% del caso masculino. Entonces, más o menos se puede guiar en ese aspecto. Además de restricta por el sexo, hay una influenciada por el sexo. Lo que te comenté de la calvicie, lo que te comenté de la calvicie, es influenciado por el sexo. Entonces, hay personas, varones usualmente, ¿no? Que son calvos, ¿sí? ¿No? Son calvos y se quedan pelado, pelado, pelado. Pero en el caso de la mujer, ¿qué va a pasar? Que también puede tener calvicie, sí, pero no le va a actuar de la misma forma. O sea, no se van a quedar calvas, ¿no? O sea, al 100%, sin pelo, sino que le va a crecer acá, como que se le va a quedar una raíz grande, ¿no? Como puedes observar en la imagen, como que su raíz se ve mucho más grande. Entonces, ese es un tipo de herencia influenciada por el sexo, tómalo en cuenta. Ligada al sexo, lo que vio Tomás Morgan. Restricta al sexo, la hipertricosis auricular del pelito de las orejas. Influenciada por el sexo, calvicie. Son ejemplos clásicos que se suele dar en las preguntas de exámenes. Entonces, así ya hemos visto todo este proceso. Pero falta algo más. Falta algo más que decía Fer. Fer nos estaba hablando sobre los síndromes. Entonces, los síndromes son aquellos. Los síndromes prácticamente están dados por mutaciones genéticas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. O sea, 46 cromosomas para ser exactos. Entonces, esos 46 cromosomas vamos a tener 44 que son autosómicos y el último par que va a ser sexual. O sea, de los 44 primeros van a ser autosómicos, 22 pares iniciales. Y el último par, o sea, los dos últimos, van a ser sexuales. Van a determinar si soy hombre o si soy mujer. Y tiene muy musical. Entonces, hay distintas alteraciones, hay distintas mutaciones, que ya es un tema mucho más genético y mucho más específico. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre las enfermedades que pueden causar estas alteraciones, ya sean numéricas o ya sean estructurales, dadas por cromosomas autosómicos o cromosomas sexuales. Entonces, lo clásico que se suele hablar sobre síndromes es el síndrome de Down. El síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad clásica que se suele dar gracias a una trisomía. Te dije, son pares de cromosomas. O sea, hay dos espacios para los cromosomas, uno y otro. Pero en este caso hay una trisomía. O sea, ya no va a haber dos, sino va a haber uno extra, uno adicional, un tercero. Entonces, el síndrome de Down está caracterizado por una trisomía en el espacio 21. 21. Entonces, por eso se le suele llamar trisomía del par 21. Acá está, trisomía del par 21. Ya está. Y en vez de tener 46 cromosomas como todos los tenemos, tiene 47, ya sea masculino o femenino. Sus características clásicas, que va a tener ojos oblicuos, van a ser chatitos, van a tener una protrusión lenguar, o sea, saca la lengua cada rato, un pliegue único en la palma, o sea, usualmente tenemos dos pliegues, ¿no? Dos rayas, y van a tener solo una rayita, ¿no? Y bueno, algunas características extra que te dejo ahí en la imagen, ¿no? Para que puedas chequear. Luego tenemos otras características, otros cromos, otras alteraciones, ya sea dadas por los cromosomas sexuales. Acuérdate, los dos últimos. Entonces, profe, ¿qué es lo que pasa si en vez de tener 2X como mujer, o mujer, en vez de tener 2X, yo solo tengo una? Ah, en ese caso te va a dar síndrome de Turner. El síndrome de Turner va a ser dada por una monosomía. Se va a llamar monosomía porque va a tener un solo cromosoma. Entonces, este, esta monosomía está caracterizada por la baja estatura, el infantilismo sexual, o sea que no va a poder tener hijos porque sus órganos internos no están adaptados, un cuello helado, que va a ser un cuello mucho más gordito y mucho más chatito, amenorrea, que es la incapacidad o la baja capacidad de menstruar, y algunos lunares, que se les suele llamar nevus, para ser más exactos. Y bueno, algunas características adicionales que también te lo he dejado ahí, ¿no? Ya. Luego tenemos aquí el Klinefelter. Profe, ¿qué es lo que pasa si en vez de tener X, Y, lo que usualmente tengo, digo, se duplica? Duplicamos un X. Si duplicamos un X, en vez de XY que sea X, XY, se va a llamar un síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter va a tener una talla alta. Las personas Klinefelter van a ser altos. Van a tener características femeninas, como por ejemplo la ginecomastia. O sea, la capacidad de tener pechos como que si fuese una mujer. Igual, características femeninas tanto internas. Por ejemplo, el vello púbico va a ser parecido al de mujer. Lo que mide 1,80. Capaz, puede ser, puede ser.
Pero no siempre, o sea, no porque sea alto implica de que tenga TNF. Ah, sí, sí voy a pasar las diapositivas también. Yo mido 1,85. No, unos 70 creo, no sé. Ya, listo. Luego tenemos aquí el super hembra. Profe, ¿qué es lo que pasa si es que en vez de quitarle una X, le agrego otra X más? Sería un síndrome de super hembra o triple X. No esas cosas que está mirando, sino que un síndrome de triple X se da por un cromosoma X extra en la capacidad, ¿no? Debería ser XX, pero le agregamos una X más, XX. El super hembra es curioso porque usa un síndrome el cual no causa tantas características eh, así resaltantes, ¿no? No se ve así a simple vista. Entonces, usualmente las personas, hay estudios, ¿no?, donde dice que las personas ni siquiera se dan cuenta de que tenían triple X. Entonces, son personas altas, tienen un desarrollo sexual normal, ¿no? Normal, no le pasa nada, pueden tener hijos. Y bueno, hay algunas características extra que se suelen dar, adicionales a estas, pero en sí, tómenlo en cuenta. Super hembra, que sea. El síndrome de Down es que un cromosoma se duplica. Bueno, se duplica, ¿no? Que sería una trisomía. O sea, en vez de tener dos, vamos a tener tres. Esta trisomía o esta duplicación va a estar dada por el lugar 21. En el lugar 21 se va a dar. Y las características que te mencioné, ¿no? Ojos oblicuos, pliegue en la palma de la mano, protrusión lingual, así, me saca la lengua. Y pliegue. ¿Y qué más dije? Síndrome de sandalia. Bueno, ahí te lo dejaba también. Sí, siempre, Eli para presidente. Ahí está Eli, acá está Eli. Ya está. Luego creo que por ahí vi algo del cri du chat, el maullido de gato, el chistoso maullido de gato. ¿Qué es lo que pasa? El cri du chat, al menos en el tema de pre, no viene tanto, ¿ya? Pero también es una alteración genética dado por el cromosoma 5, que prácticamente le quitamos un pequeño bracito. Capaz de eso te está refiriendo. Que a este cromosoma, de lo que debería ser normal grandecito, le cortamos un pedazo. Y bueno, genera microcefalia, o sea que su cabeza va a ser chiquitita. La característica de maullido de gato, su llanto va a parecerse a un maullido de gato, ¿no? Tiene retraso mental también, ¿no? Pero bueno, esas son características extra, ¿no? Piruchat. No, Piruchat no es este. El síndrome de Cri-du-chat. Cri-du-chat. Piruchat. Cri-du-chat. Recuerda, Cri-du-chat de elección, o sea, acortamiento, debería ser así, pero va a ser un cortadito, del cromosoma 5. Como te dije, no pregunten tanto, pero por eso no te lo he puesto ahí. Luego también hay otros síndromes, ¿no? Como el hepatao, el INFR. Hay más síndromes dados por distintas características o distintas eh, sucesos, mutaciones que puede dar el cromosomas. Como te dije, o bien le podemos cortar un pedazo, o bien le podemos cortar todo, o bien le podemos crecer un pedacito más, o con un pedacito sea más largo. Son cosas mucho más específicas y dan síndromes mucho más específicos. Pero al menos en el tema pre, tómale en cuenta esos cuatro. Con esos cuatro, puedes sacar el 80% de preguntas. Sobrado. Ya. Super hembra, recuerda, normal, es relativamente normal, agregamos un X extra. Vamos a tener 3X en vez de 2. Entonces, usualmente las personas super hembra normal. Va a ser normal, no se van a dar cuenta, su desarrollo mamario va a ser normal, así que sobrado, ni siquiera se da cuenta. Ajá. Ese es el caso de super hembra. Entonces, todos esos son los síndromes, ¿no? Como te dije. Entonces, lo que se cree machada. No, eso es social, eso es social. Eso sí no es genético. No, la superhembra, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que el caso de superhembra, bueno, embriológicamente hablando, el cromosoma X, al tener dos cromosomas X, vamos a tener un órgano, o bueno, una célula específica que es el corpúsculo de Barr. Entonces, al tener 3X, vamos a tener dos corpúsculos de Barr. Es como que se vuelve doblemente mujer, como quieres llamarlo. Entonces, es por eso que sus características sexuales van a ser normal. En cambio, en el síndrome de Turner, al tener solo una X, no va a tener corpúsculo de Barr. Es por eso que no parece tanto mujer. Por eso sus características femeninas no son tan claras, ¿no? Paleta de paleta. Ajá, como cuando mujer por dos, imagínate. Feminista por dos. Ya, listo. Por último, para acabar en esta parte, ya que son 40 minutos, estamos hablando mucho, vamos a ver el aconsejamiento genético. Es una parte del libro de la PRED donde hablan bastantes cosas, ¿no?
Pero creo que son cosas puntuales, cosas que vemos del día a día. O sea, no jugar con el código genético, no estar así manipulando lo loco, no estar generando, experimentando con personas, cosas que obviamente por lógica podemos sacar. Lo que sí tenemos que acordarnos es el tema de bioética. Bioética, acá está. Hay cuatro principios de la bioética. Voy a... No, bueno, se va a hacer lento si lo agrando. Tenemos cuatro principios. Uno, que es el principio de autonomía. Otro, que es el principio de beneficencia. Otro, que es el principio de no maleficencia. Y otro, que es el principio de justicia. Estos cuatro principios son importantes. Son éticamente estables para toda la sociedad. Entonces, el principio de autonomía se refiere a que una persona tiene que ser autónoma, o sea, tiene que poder tomar decisiones, ¿no? Como como tal, ¿no? Como nosotros, tiene que poder tomar decisiones sobre su cuerpo y tantas cosas. El principio de beneficencia es de que tiene que, por ejemplo, si yo administro un medicamento a alguien, tiene que ser beneficioso para él, no puedo hacerle daño. El de no beneficencia se desarrolla bastante con el anterior. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar un medicamento que le haga daño en vez de mejorarlo. Y por último, el principio de justicia, que es justicia. Justicia, no creo que no hay más que detallar. Entonces, al menos esos son los principios de ¿cómo se llama? De la bioética. Son cuatro principios, tomen en cuenta. Profe, hay mujeres con cromosomas XY, por eso dije que no hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Ah, bueno, esos también son otro tipo de alteraciones. Sí hay mujeres con el caso de XY, o sea, se llama dimorfismo sexual. O sea, en el caso de que una mujer, genéticamente hablando, sea mujer, pero va a tener características de hombre, o viceversa, o viceversa. Entonces, lo que pasa es de que ese ya es un tema ya más microscópico, un tema ya más cromosómico. Como te dije, no es simplemente duplica o quita, sino que también hay tema de inversión, de delección, de translocación, de reversión, entre otros. Estos son temas mucho más específicos, pero sí, sí es verdad. Así es un buen punto, un buen punto. Entonces, el tema de genética es amplio, por eso hay una carrera también de Marcos de genética, capaz alguno por ahí está postulando. Eres a veces el gato de Maceta. Ya listo. Entonces acabamos genética. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Mientras tanto voy por acá. No se está enfriando. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? Estoy comiendo mi sopita. Sin frío. Ya. Es chévere. Todas las carreras son chéveres. Todas las carreras son buenas. Entonces, todas las carreras son buenas. Son de genética. Porque mi no comí nada. Yo tampoco. Ya listo. Gracias, gracias. Ya. Luego vamos a pasar con el tema de evolución. El tema de evolución también es chill, es chévere, es chill. Así que no se preocupen. En este tema de evolución tenemos que diferenciar, ¿cómo se llama? Tenemos que diferenciarlos en grupos. Primero vamos a hablar sobre el origen de la vida, el origen de todo. Recuerda, antiguamente no sabían cómo existía la vida, entonces vamos a ir de poco a poco, históricamente hablando. Entonces, comencemos con la generación espontánea. Hubo un tiempo donde Aristóteles, ¿se acuerda? Aristóteles era el mejor de todos, el súper inteligente de todo el mundo. Entonces Aristóteles estaba pensando y dijo, oye, ¿de dónde viene la vida? Pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Entonces, Aristóteles dijo, ya creo que yo, ayer se cayó un árbol y hoy día el que le he visto pasar un cocodrilo por ahí. Dicen, ya, sobrado. Entonces, los seres vivos aparecen de materia. Entonces, por ejemplo, un cocodrilo apareció de un árbol. Y como era Aristóteles, dijeron, wow, Aristóteles dijo eso. Entonces, si lo dijo Aristóteles, lo dijo bien. Entonces, está bien. Entonces, por ahí como que le siguen la corriente a Aristóteles, ¿no? Un tipo de falacia, ¿no? Falacia en intelecto, creo que se llama. Ya. Pasó el tiempo, cayó la fama de Aristóteles y vino Francisco Redi. Redi dijo, como que qué raro, estarán fumados eso, ¿no? Que estaban pensando que de un árbol salía. estará fumado ese que dijo que de un árbol sale un cocodrilo. Entonces, Francisco Redi, ¿qué es lo que dijo? Ay, yo no creo eso. Entonces, voy a hacer un experimento. Voy a poner larvas en una carne. Voy a poner una carne en un frasco, en un pires. Entonces, en este pires, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poner carne en la intemperie. Lo pongo así abierto y mira, dentro de una semana aparecen larvas, aparecen huevos de moscas. Y los demás comienzan a pensar, mira, apareció porque de la materia de la carne crecieron nuevas larvas de la nada. Pero Rey dijo, no, no creo que sea eso. Entonces voy a ponerle una mallita, voy a taparle, voy a ponerle una mallita. Entonces, lo dejó varios tiempo
La carne se pudrió, sí, pero no generaron moscas. Entonces, pudo descubrir, al menos pudo poner la primera piedra de que no existe algo de la nada, ¿no? De que no existe algo de la nada. Entonces, este es el experimento de Francisco Redi, tómalo en cuenta. Luego vino Lázaro Spallanzani más adelante. Lázaro Spallanzani, ¿qué es lo que hizo? Hizo algo parecido, pero ya mucho más químico, con los caldos vegetales. Lázaro Spallanzani y John Needham, si quieres agregarlo ahí a tu bibliografía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Utilizó caldos vegetales. Los caldos vegetales van a ser unos caldos de cultivo con proteínas, con aminoácidos, entre otros, los cuales van a dejar calentando. Lo va a calentar a máxima temperatura, lo va a esterilizar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a dejar uno al medio ambiente, así el intemperie, y otro lo va a tapar. Entonces, se va a dar cuenta, va a corroborar lo que hizo Reddy. Entonces, el que estaba abierto entra todo el polvo y crea nuevas especies, larvas o cucarachas, qué sé yo, moscas, mosquitos. Y el que estaba tapadito, normal, estaba limpio, estaba estéril. Entonces, también lo mismo. No se genera nada de nada, ¿no? Siempre va a un porqué. Ah, ya, mira, ¿qué es lo que pasa? Reddy, el experimento de Reddy es con carne. Cada vez que te hablan de carne, carne en un frasco o carnes en larvas, de frente marca Reddy, de frente, de frente. Cuando te hablan de Spallanzani, te van a hablar de caldos. Los experimentos en sí son muy parecidos, a decir verdad, son muy parecidos. Pero el Spallanzani no creyó con la carne, no quiso hacerlo con la carne, entonces quiso evolucionar, quiso actualizarlo y lo utilizó con proteínas, con aminoácidos, con lípidos, entre otros, lo que le llamó caldo vegetal. Este caldo vegetal, ¿qué es lo que pasa? Lo calentaba a una temperatura máxima, lo calentaba y lo esterilizaba, de tal manera de que ya no tenga ningún microorganismo, ninguna bacteria, nada, 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 es limpio. Entonces, al estar limpio, agarró a uno, lo tapó, tapadito, todo cerrado, tapadito, que no entre nada, ni siquiera aire, y a otro lo dejó así el medio ambiente, destapado. Obviamente el que estaba destapado se terminó contaminando con bacterias, larvas, moscas, cucarachas, que sí. En cambio, el que estaba tapadito, al abrirlo, se dio cuenta de que estaba limpio, no había ningún microorganismo. Entonces, estos experimentos de Spallanzani y Reddy se sirvieron para poder desmentir la teoría de Aristóteles, para poder desmentir de que existe algo así a la ligera, algo espontáneo. Por eso se llama generación espontánea, o también llamada abiogénesis, por si acaso. Luego, por último, tenemos a Pasteur. Pasteur, el cuello de cisne. ¿Por qué se llama cuello de cisne? Porque él quiso también hacer algo similar, pero con el tema de un objeto de vidrio que tiene prácticamente un cuellito. Parece, mira, si tú te das cuenta, tiene una curvita así. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Utilizó también un caldo nutritivo. Pero en ese caldo nutritivo, ¿qué es lo que puso? Lo puso adentro de toda esa forma media extraña, ¿no? Voy a resaltar. Aquí. Aquí prácticamente lo puso el caldo de cultivo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo dejó destapado. Todo lo dejó destapado, por si acaso. Lo dejó destapado. Y los demás dijeron, ah, pucha, si lo dejó destapado, entonces se va a contaminar y va a haber microorganismos y todo lo demás. Pero no, mira, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Que toda la suciedad y todo lo contaminado estaba acá. Y todo limpio estaba adentro. Adentro estaba full limpio. Estaba limpiecito. ¿Por qué? Porque la contaminación no pudo entrar, no pudo subir hasta arriba. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo? Mostró, dijo, oye, está limpio, por si acá está limpio, ¿eh? Por si acá está limpio. Pero dijo, no, no te queremos, por si acá no te queremos. Entonces, agarró, lo cortó el cuello del cisne, cortó ese pedacito, esa curva. ¿Y qué es lo que hizo? Con ese lo dejó al medio ambiente y pudo demostrar otra vuelta de que se contaminó. Entonces, como te das cuenta de todos estos científicos, tanto Aristóteles, Francisco Reyes, Spallanzani y Pasteur, con Needham, demostraron o refutaron la teoría espontánea, ¿no? Prácticamente. La teoría de que aparecen cosas de la nada. Esa es una parte, eso es un grupo. Luego otro grupo tenemos a la quimiosintética. La quimiosintética ya no vamos a hablar sobre aparición de la nada, sino vamos a hablar sobre procesos mucho más químicos. Y aquí tenemos a Oparin, con la palabra clave que es coacervados. Los coacervados, ¿qué van a hacer? Van a ser como que una especie de seres vivos microscópicos que van a dar algunas características principales a ese medio ambiente. Entonces, Oparin creyó que en los tiempos antiguos había un tipo de químicos los cuales generaron una vida gracias a los coacervados. Los coacervados estaban primero y a partir de la química, los procesos químicos y los elementos químicos que estaban ahí, los coacervados podrían evolucionar en lo que nosotros tenemos. Eso es Oparin.
Pero Parín estaba en una época donde no podía experimentar tanto, o no había los recursos para poder experimentarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después vienen Mille y Urey, y gracias al descubrimiento de la bobina de Tesla, que pasó anteriormente, dice, oye, Oparín como que no me parece muy descabellado, ¿no, Oparín? Bueno, vamos a intentarlo por si acaso. Entonces, utilizaron la bobina de Tesla, ¿para qué? Para poder recrear la atmósfera primitiva, una atmósfera antigua, una atmósfera que estaba antes. Entonces, comprobaron de que Oparin no estaba del todo loco, no estaba, tenía un poquito de razón, ¿no? De que gracias a la atmósfera primitiva capaz dada por el metano, H4, el amoníaco, la molécula de agua o la molécula de hidrógeno, podía generar una especie de vida, ¿no? A partir de esto. Entonces, acuérdense, Oparin, Oparin y Mille de frente, quimio sintética. Cuando te hablen de atmósfera, te hablen de rasgos químicos, de frente, Oparin y Mille de frente. Por último, tenemos aquí a la teoría cosmogónica en la panspermia, con Arrhenius. Arrhenius va a ser un investigador que va a ser muy cuestionado en su época. ¿Por qué? Porque Arrhenius decía, oye, la vida aparece desde el espacio. Ha venido un meteorito con tartígrados, ha venido, ha chocado con el planeta Tierra y esto ha generado la vida que nosotros conocemos, gracias a la espora, a las bacterias que se han creado y tanta cosa. Entonces, en resumidas cuentas es eso. Arrhenius, muy discrepante en su época, dice, meteorito viene, plum, apareció vida. Ahí. Ese es todo ese tema, toda esa parte se refiere al origen de la vida. Todos esos científicos piensan o creen sobre alguna teoría del origen de la vida, pero no son los únicos, obviamente, son los principales. Hay más científicos por ahí que también han pasado con a lo largo del tiempo. Listo. Entonces, a partir de la generación espontánea, vamos a ver otra parte, otro grupo, la teoría de la evolución. Mi vuelo está volando por ahí. Entonces, en la teoría de la evolución, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir, oye, ya pensamos mucho sobre de dónde viene toda la vida. Desde cero, viene de algo, viene de la nada, viene del espacio, viene de la atmósfera. Pero ahora, ¿qué pasa con los microorganismos que estaban antes y cómo llegamos a ser lo que somos ahora? Entonces, es por eso que en la teoría de evolución se dan estas ideas. Y acá tenemos a los clásicos, Lamarck y Charles Darwin. En el caso de Lamarck, utilizamos la teoría del uso y desuso. Y lo clásico que se suele hablar son sobre las jirafas. Las jirafas con cuello corto y con cuello largo. Entonces, en el caso de Lamarck, pensó y teorizó de que las jirafas en sí tenían un cuello cortito, como lo puedes mostrar en la imagen. Tenía un cuello cortito y dicen, oye, eh, se acabó la comida en la parte baja de los árboles. Entonces, por necesidad, las jirafas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de comer la parte de arriba. Entonces, por querer comer, 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 van a tener estirándose su cuellito, van a estirarse. Por eso se le llama uso y desuso. Usó más el cuello, por eso lo estiró. Y desuso porque hay órganos que también no se usan y se atrofian, o sea, desaparecen. O cumplen, ya no cumplen una función dada. Eso es Lamarck. Luego tenemos a Darwin. Darwin tenemos aquí el tema de la selección natural. En el tema de selección natural va a decir Darwin, con el mismo ejemplo de jirafa, ¿no? Va a decir, oye, había jirafas de cuello largo y de cuello corto. Cuando se acabó la comida del abajo, la parte baja, ¿qué es lo que pasa? Todas esas jirafas de cuello corto terminaron muriendo. Y las jirafas de cuello largo, ¿qué fue? Ah, terminaron ganando. Entonces, al todas terminar siendo altas, su descendencia también va a ser con cuello alto. Ajá, la ley del más fuerte. El más fuerte sobrevive. Esa es la de Darwin. Recuerda, Lamarck y Darwin utilizan el mismo ejemplo de las jirafas. No te guíes solo por las jirafas, porque en la pre ha venido varias veces que te dicen jirafa y al frente marcan la marca. No, tranquilo. Trata de leerlo completo. Además, las jirafas, Darwin habla sobre los pinzones, que son una especie de pájaro o ave que tienen un pico. Y ya lo voy a detallar más adelante, así que déjelo ahí nomás. Ya está bien. Además de Lamarck y Darwin, tenemos aquí a Hugo de Bryce. Hugo de Bryce, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que va a aparecer mutaciones. Entonces, estaba todo el tema de la genética que te hablaba hace ratito. Estaba todo el tema de la genética así, al fresquito. Entonces, Hugo de Bryce dice, oye, ¿y si la genética tuvo algo que ver? O sea, aparecieron mutaciones, cambios genéticos en sus cromosomas y generaron descendencia. Y eso es lo que hace Lamarck, Hugo de Bryce. Utiliza a la oetonera o prácticamente una flor amarilla
en la cual termina viendo y descubriendo de que sí, probablemente pudo darse por mutaciones. Y por último tenemos a Dobzhansky. Dobzhansky ya va a ser un fresco, imagínate como un fresco, y viene y lee todo y dice, ah, yo creo todo. Entonces agarro todo, lo junto y le meto genética, le meto a cosas actuales. Esa es la teoría del neodarwinismo. O sea, agarramos a la Drosophila melanogaster que vimos con el tema anterior de genética, juntamos a las mutaciones, juntamos a la Darwin y juntamos un poquito de las marcas. Y decimos, oye, no está del todo descabellado de que puede haber pasado todo. O sea, del todo no está tan descabellado. Puede que sí. Puede que haya habido mutaciones, puede que haya habido selección natural y puede que haya visto uso y desuso. Entonces, agarra todo y lo mezcla de tal manera de que parejas sencillo, parejas contables, ¿no? Entonces, todo esto es teoría de evolución. Por último, ya para acabar en esta parte, tenemos aquí las evidencias de la evolución. Hay distintas evidencias que nos dan. Por ejemplo, la paleontología, que son los huesos y los fósiles. La anatomía comparada, ya sea comparando dos animales. La embriología, que comparamos embriones, o sea, prácticamente de todos los animalitos que están en el embrión, el vientre de la madre. Y la bioquímica comparada, en el cual comparamos los cromosomas o el código genético, pero más interno. O sea, ya no vemos los cromosomas como tal, sino vemos los elementos dentro de los cromosomas, como por ejemplo los citocromos, las histonas, las partes de los cromosomas, entre otros. Entonces, todos estos temas son del origen y bueno, origen de la vida, teoría de evolución y evidencia de evolución. Ya hemos visto las tres. Entonces, hasta ahí ha quedado todo claro. Ya vimos ya toda evolución, ya lo hemos visto. Luego viene una parte de historia, pero creo que historia lo pueden ver ahí también con el tema de historia, así que creo que mejor no detallo mucho. Así, todo claro, todo bien. Ya hemos visto todo prácticamente. Así, hasta la primera mitad. Hemos visto la primera mitad. Cualquier cosa me avisan, no me sale. Mira, me voy con... Ya, listo. Como te dije, luego viene una parte de historia, pero luego viene una parte de historia donde hablan ya sobre las extinciones, hablan sobre los homos, hablan sobre, por ejemplo, los Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal, Homo sapiens. Emiten la sopa. Uy, la próxima puede ser. Los Homos, ya hablan un poco de historia. Te dejo ahí el resumen, por si acaso, para que lo puedas chequear. Pero ya creo que ya está de más detallarlo, al menos por mi parte. Ya. Última, para acabar con este tema de evolución. Y viene reunión para un caldo de gallina. Para acabar con esta parte del tema de evolución, vamos a ver la taxonomía. Una de las primeras clases alguien me preguntó sobre taxonomía. Ya, creí que decía Ernesto Pimentel. Ya, tenemos la taxonomía. La taxonomía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser agrupar a los animales, a los animalitos, los seres vivos, vamos a agrupar en distintos grupos, por más resonante que suene. Ya sea dominio, reino, familia, clase, género, orden, familia, clase, género, especie. Un montón de grupos, un montón de dominios. Bien, a todo esto lo vamos a agrupar de tal manera de que pueda tener un orden, de que no esté un animal tirado por allá, otro animal por acá, por allá, por allá. Para poder estudiarlos bien, tenemos un orden. Y mira, acá te lo dejo. Todos estos son los grupos: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y bueno, tengo algunos ejemplos también. Por ejemplo, el maíz es un vegetal, pertenece al filum tal y tal, tal, tal. Todo esto, toda esta taxonomía está dada por una nomenclatura. No, una nomenclatura. Una nomenclatura dada por Carl Linneo. Carl Linneo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, oye, no lo podemos llamar choclo o no lo podemos llamar perro, porque hay un montón de perros, hay un montón de tipos de choclo. Entonces, vamos a especificar. Vamos a poner un género y vamos a poner una especie. Por ejemplo, este pilloto, haciendo, haciendo un, no sé, no me acuerdo. Ya, un easter egg de pilloto. Ya, tenemos acá un gorrión, ¿no? Mira, el primer nombre va a ser genérico, el pássaro. Luego tenemos el domésticos, va a ser mucho más específico. Entonces, para poder especificar, está Eli, sí, 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 está Eli. Entonces, para poder especificar utilizamos dos palabras, un género y una especie, algo general y algo específico, para poder diferenciarlos entre todos. Si no, sería un fanfarrancho todo, ¿no? Y bueno, hay tres etapas, ¿no?, de esta clasificación, ya sea tradicionalmente con tres reinos: protista, vegetal y animalia. Protista, vegetal, animal. Luego viene Whittaker con una agrupación ya donde vemos
reino protista, reino vegetal, reino monera y reino fungi. 5 grupos, 5 reinos. Y el de Carl Woese, donde ya no agrupa por reinos, sino agrupamos por dominios, ya sea dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Capaz te acuerdas de la primera clase del ciclo free, en donde vimos arqueobacterias o eubacterias. Entonces, esto nos da a entender de que más o menos como que se guiaron de Carl Woese para poder dar esos nombres, ¿no? Sí, está chambeándose el PPT. Sin pensarlo, ¿ah? Sin pensarlo. Ya está. Entonces, todos esos son los reinos. Entonces, así acabamos con evolución. Ahora sí, acabamos con evolución. Vamos a ver los dos últimos reinos. Los dos reinos. El reino Animalia y el reino Plantae. Vamos a detallar cosas puntuales nada más. ¿Por qué? Porque una que tengo hambre y otra que son cosas que ya hemos visto. Son cosas que ya hemos visto tanto en el sistema digestivo, tanto en respiratorio, tanto en nervioso, tanto en circulatorio, excretor. Así que va a ser un repaso, un review de todo. Entonces, comencemos hablando sobre los animales. Hay distintos filum, hay distintos grupos. Por ejemplo, los terios. Por ahí su filum Pterium. El filum porífero. Los poríferos aparte son las esponjas. ¿Y qué te dije? Bob Esponja no tiene nada, casi nada. No tiene tejidos, tienen una simetría radial, tienen unas células que se llaman los porocitos y los cuanocitos. Los porocitos son poros, van a cubrir los poros. Y los cuanocitos van a realizar la digestión. Te lo dije en sistema digestivo. ¿Qué más? Que tiene espículas y bueno, sus movimientos que son sésiles, cuando son adultos son sésiles, se quedan ahí pegados, se quedan pegados, estancados en un solo lugar y que su reproducción puede ser sexual o asexual por gemación. Te dije que era gemación. Tenemos acá un órgano y sale como que un bultito. Este bultito cae y crece otro más. Y así crece, crece, crece y sale otro. Ahora, bien, entonces, ese es el filum porífero. Ya hemos visto varias cosas de ellos en todo el ciclo Free, así que no se preocupen. Vamos con el filum nidario. Los nidarios son los celenteriados. Los celenterios es el grupo clásico. Y bueno, acá tenemos a los nidocitos, un grupo de células especializadas que van a tener los nematocistos, que son los clásicos, las colitas que tienen veneno. Cuando lo tocan, tienen veneno. Capaz lo viste en las películas o en las series, ¿no? Cosas así. Que tocan y al toque se mueren o se envenenan. Ese es los nidocitos que tienen los flagelos. Su cuerpo, ya sabes, tiene una simetría radial, o sea, podemos partirlo en la mitad y derecha e izquierda es igual. Tiene tentáculos y, ¿qué te dije? Mira, tiene una boca y tiene un ano al mismo tiempo. Entonces el sistema digestivo incompleto. Y los ejemplos clásicos son medusa, hidra, actina o las anémonas, ¿no? De ahí te he colocado más ejemplos. Esos son los nidarios. Vamos con los ctenóforos. Los ctenóforos son los peines de mar, los clásicos peines de mar. Pero en el caso de los ctenóforos, al ser tan microscópicos, no se estudia tanto como los poríferos o los celenteriados. En el caso de los ctenóforos, tienes que tomar en cuenta de que tiene peines como locomoción para poder moverse. Esos peines van a ser 8 específicamente y van a ser cilios que van a permitir moverse por todo el espacio, ¿no? Por todo el hábitat. Y bueno, son marinos y zonas profundas. Por eso no se ve tanto, al menos no a simple vista. No lo vemos tanto. Y al ser chiquitos también son microscópicos, entonces como que no lo veo muy factible que te pregunte. Pero también te lo dejo ahí por si acaso. Luego tenemos a los platelmintos, los gusanos planos, los clásicos gusanos planos. Platelmintos, gusanos planos. Los gusanos planos, acuérdate que te dije, no tienen sistema circulatorio. Su sistema digestivo va a ser incompleto en algunos casos. Tiene boca y ya no la ves, o sea, dentro de su boca come y lo vomita, lo defeca por ahí. Sistema excretor van a tener los protonefrios. Su sistema reproductores que son hermafroditas, también te lo dije, hermafroditas que son tanto masculino y femenino. ¿No? Hay algunos hermafroditas que son autosuficientes, o sea, que solito puede reproducirse, y otro que necesita a su pareja. O sea, mezclan de forma femenino con masculino y masculino con femenino y eso es una doble fecundación. Algo turbio y chistoso, ¿no? Vaya dato perturbador. Bueno, hay distintas clases y los ejemplos clásicos son las planarias o algunos parásitos, como por ejemplo la tenia. Tómalo en cuenta porque el tema de salud, en la siguiente clase, vamos a chequear eso. La tenia, las duelas, la fasciola hepática, entre otros. Vamos a detallar eso también en la próxima clase. Luego tenemos al filum rotíferos. Los rotíferos son aquellos que tienen una cabeza de cilios. También son microscópicos, entonces tampoco no lo veo muy factible que lo pregunten, pero te lo dejo ahí por si acaso.
Viven en agua dulce y son de vida libre, a diferencia de los ctenóforos, ¿no? Que eran marinos. Estos son dulces y los otros son marinos. Tomen en cuenta. Tenemos el filum nemátodo. Los nemátodos son gusanitos. También son gusanos, pero no son aplastados con los platelmintos, sino que van a ser gusanos que no tienen anillos. Lisos van a ser. No van a tener segmentos, no van a tener anillos. También son pequeños, pero tome en cuenta de que son parásitos también, tanto de animales o como con el ser humano. Y pueden ser parásitos como por ejemplo las caries, el enterobius, eh, y bueno, entre otros. Esos dos son los principales, a decir verdad. Su sistema digestivo es completo. Esto sí tomen en cuenta. Completo y este es incompleto. Completo se refiere a que tiene boca y tiene ano. Por un lado come y por otro lado defeca. A diferencia de los platelmintos que no, que tenía come y bota por ahí. Luego tenemos al filum anélido. Anélidos son aquellos gusanos redonditos, cilíndricos, segmentados, o sea, tienen segmentos. Entonces, estos gusanos va a ser diferentes a los nematodos y los platelmintos por esta razón, los segmentos. Tú lo ves a simple vista y ves rayitas, dices es un anélido. Si tú no ves rayitas y ves que es redondito, es un nemátodo. Y si ves que es aplastadito, vas a ver que es un platelminto. Entonces, hay diferencia en los tres. Entonces, su reproducción es cutánea, o sea que respira por la piel, tiene un sistema circulatorio cerrado, y bueno, los ejemplos clásicos son la lombriz de tierra y la sanguijuela, ¿no? Ya, como ejemplo. Luego tenemos acá al filum molusco, moluscos. En caso de los moluscos son los que te comes ahí en tu ceviche, en tu arroz marisco, en tu chicharrón, ¿no? Los clásicos que ya lo puedes reconocer. Tómalo en cuenta, ¿por qué? Porque aquí encontramos otra vuelta en la rádula, y te puse la imagen de Puchita, no sé si te acordarás en el sistema digestivo. La rádula era una estructura con dientes quitinosos que parecía un serrucho, ¿no? Parecía un serrucho. Y eso permitía comer las hojas de la planta, ¿no? Bueno, bien. Luego tenemos a los artrópodos, también lo comes en el chicharrón en el caso de los crustáceos o la clase Malacostrata. Esta clase, ¿qué es lo que pasa? Son los cangrejitos, langostinos, ¿no? Eh, langostinos, camarón, entre otros. La característica a partir de acá va a ser pochita corazón. ¿Sí? La característica clásica de acá, y para poder diferenciarlo más rápido, va a ser las antenas y los pares de patas. Primero, los crustáceos van a tener dos pares de antenas, o sea, cuatro antenitas. Van a tener cinco pares de patas, o sea, pies en total. Esos son los crustáceos. Luego tenemos a los insectos. Los insectos solo tienen un par de antenas, o sea, acá, y va a tener tres pares de patas, o sea, seis patitas. Y bueno, ya sabes, ¿no? ¿Qué te acuerdas? Respiración traqueal, tiene diversos tipos para ya sea chupar, para masticar, para morder, para picar. Y bueno, lo demás no, que ya también lo hemos visto. Los arácnidos son las arañas, las clásicas arañas, ¿no? Que están por ahí. Y bueno, la característica clásica que no tienen antenas. Bueno, tú has visto las arañas en tu casa por ahí. Y ves a simple vista que no tienen antenas, tienen cuatro pares de patas. Entonces, eso también va a ser una característica para que la puedas diferenciar. Bueno, no solo es única, ¿no? Arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros. Y tienen dos partes, un cefalotórax y un abdomen. Por último, tenemos al grupo de las 100 pies y 1000 pies, con el tema de los miriápodos. Dentro de los miriápodos vamos a tener dos clases. Una clase que va a ser chilópoda y una clase que va a ser diplópoda. La clase chilópoda va a ser los clásicos 100 pies. Estos 100 pies van a ser sus antenas mucho más largas y van a tener un par por segmento. Entonces, cuenta los segmentos y vas a multiplicar por dos prácticamente toda la cantidad de patitas. Lo curioso es de que las chilópodas o los filópodos sí van a tener veneno. En cambio, los diplópodos no tienen veneno. A pesar de que son más largos y más intimidantes, no tienen veneno. En cambio, los chiquititos sí. Eso te diferencia bastante. Además, los dos pares por segmento va a tener en este caso dos pares por segmento. Por eso se llama diplópodos. Y la chilópoda va a ser un par nada más. Con esas dos cosas, estas dos características es suficiente para que al menos diferencies, ¿no? Entre ya sea los distintos tipos, ¿no? Crustáceos, insectos, arácnidos y cien pies. Y profe, ya si quiero mezclar todo, acá está. Todo está aquí. Todo está resumido acá. Las patitas. Y las antenas creo que lo puedes sacar por los ejemplos, ¿no? Clásicos. Ves una araña y dices, oye, pertenece al grupo de los arácnidos y no tiene antenas, ¿no? Las arañas no tienen antenas. ¿Viste? Sobrado. Ya están listas. ¿Qué me dice? Pochita corazón. Maritza dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre langosta y langostino? Ya, muy buena pregunta. La diferencia clásica, o la más evidente, es el tamaño. Las langostas son más grandes y
En sí se dice que son evolutivamente mayores a los langostinos, que son mucho más chiquitos. Son similares, son parecidos, a decir verdad, a los camarones. Tienen su colita mucho más larga, va a ser una colita mucho más estrecha, mucho más cortita. O sea, cortita en el aspecto de que no es anchita, sino que es más estrecha. Y bueno, esos son los clásicos que se puede comer, ¿no? En el ceviche, en los arroz con mariscos, el arroz con langostinos y cosas así. Hasta en el chicharrón, ¿no? Hasta en el chicharrón. Bueno, continuando con los demás reinos que nos faltan, continuando con los demás reinos que nos faltan, tenemos aquí el Phylum Echinodermos o Echinodermata. En el caso de los equinodermos, ya sabemos, tenemos cada parte, cada pata va a ser similar. Por eso va a tener una simetría pentarradial. Pentarradial porque tiene 5 patas y 5 extremidades iguales. Ya te dije los ejemplos, ¿no? La estrella de mar, el erizo del mar, pepino del mar, todo lo que diga mar. De mar, de mar, de mar. Y bueno, la característica también clásica es que todos van a ser marinos. Luego tenemos aquí a los hemicordados y a los cordados. Los hemicordados van a parecer en sí gusanos. Si tú, mira, tú ves la imagen y parecen gusanos a simple vista. Pero ¿qué es lo que pasa? Van a tener 3 partes: una probóscide, un collar y un tronco. Como una cabeza, tronco y abdomen, algo así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a tener algo curioso, algo embriológicamente diferenciativo. Van a tener estomocorda, estonocorda. Este estomocorda va a ser una expansión del tubo digestivo que está propiamente dado por la embriología. Embriológicamente, o sea, cuando estaba en embrión, hubo una división y el sistema digestivo, ¿qué es lo que pasa? Se estiró, se expandió, a diferencia del nuestro que es simplemente está acá. Entonces, esa es lo que la caracteriza, al menos en el filum hemicordata. Luego tenemos el filum cordata. Ya tenemos el filum cordata. Y en el filum cordata son los cordados, o sea, los clásicos nosotros. Tenemos los urocordados, los cefalocordados y los cordados propiamente dichos. Los tunicados, o los urocordados, van a tener una forma curiosa, como de barril, como que un cilindro. Como lo puedes observar ahí, parece un cilindro, es decir verdad. Entonces, está presente una notocorda que está en la parte inicial, ¿no? En la parte inicial en la parte inicial de toda la reproducción. Luego tenemos a los cefalocordados. Estos cefalocordados, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener una forma mucho más alargada. Y si te das cuenta, parece un cuchillo, parece una cuchilla. Entonces, la característica también es de que la notocorda no va a desaparecer, sino que va a mantenerse, ¿no? Esta notocorda, como te dije, es algo embriológico. En sí debería desaparecer, pero en este caso se mantiene, ¿no? ¿Listo? Y por último, los vertebrados, ¿no? Los urocordados propiamente dicho. Tenemos columna vertebral, somos dimorfismo sexual, o sea, macho, hembra y así. En el caso de los vertebrados tenemos primero el grupo de los peces, ya sea peces con huesitos o peces sin huesitos, hablando coloquialmente, ¿no? O sea, peces con esqueleto cartilaginoso y peces con esqueleto óseo. El peces con esqueleto cartilaginoso, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser tiburones, mantarrayas. ¿Y qué es lo que van a tener? Lo clásico, ¿no? No tienen un sistema esquelético, no tienen espinas. En cambio, los peces óseos sí lo tienen. Todos los peces que comen, ¿no? Pescado frito. Pescado frito bonito, jurel, trucha, cosas así. Esa es la diferencia entre los dos. Ya sea cartilaginosos y peces óseos. Luego tenemos a los anfibios. Capaz, hay series que hablan sobre anfibios, o películas también. Ya sabrás de los anfibios. Hemos visto la metamorfosis de los anfibios, ya hemos visto la reproducción de los anfibios, pero ahí hay un resumen. Por ejemplo, la piel es húmeda, es clásico, ¿no? La piel es húmeda. Su respiración depende. Si están en el mar, es branquial. Si está en el exterior, va a ser pulmonar o cutáneo. Su desarrollo va a tener la metamorfosis y su sistema circulatorio tiene doble e incompleto. En caso de los reptiles, van a reptar, van a ser los gusanitos. Perdón, las serpientes. Estoy mal, estoy disléxico también. Estos van a tener más su piel seca. Y bueno, tiene una fecundación interna, tiene un sistema digestivo completo y cosas que ya hemos visto, ¿no? Algo que sí tienes que agregar es que tiene una temperatura del tipo poiquilotermo. O sea, su sangre va a ser fría, pero no van a regular la temperatura. Va a ser estable. Su temperatura no se va a adecuar. En el caso de las aves ya hemos visto sistema digestivo que tiene una cloaca, ya hemos visto que tiene buche, molleja, ya hemos visto que tiene un proventrículo, ya hemos visto que migran para otras ciudades ante el frío, no soportan el cambio de temperatura tampoco, y tienen plumas para poder volar.
Son cosas que hemos visto. Y por último, el caso de los mamíferos, que, bueno, tenemos glándulas mamarias. ¿Te acuerdas que te dije? El ornitorrinco. Todos son vivíparos, excepto el ornitorrinco, que este es prácticamente es un monotrema. ¿Por qué? Porque el ornitorrinco pone huevos. Mira, todos son vivíparos, excepto el ornitorrinco. Pero el ornitorrinco pone huevos, pues, nadie te acuerdas. Y la temperatura del sometermo. Son cosas que ya hemos visto, entonces creo que está de más detallarlo porque como ya lo hemos visto, son cosas que lo podemos relacionar fácilmente. Todo lo relacionamos y queda. Ya. Entonces, Perry. Ya, listo. Para acabar con esta parte, tenemos aquí a los animales útiles. Hay animales que son útiles para el hombre, ya sabemos, para la industria, para la comida, para el textil, entre otros. Y tenemos algunas características de conservación para poder conservar estos animales, para que no se pierdan, no se queden en el olvido. Entonces, el único animal extinto, tómalo en cuenta, el único animal extinto va a ser la chinchilla. La chinchilla va a ser el único animal extinto. Pero, profe, yo lo he visto. O sea, pongámoslo en paréntesis. Extinto en su hábitat natural. Según el libro de la presa Marcos, última edición. Hay estudios que ya no se está tratando de mantenerlo así al aire libre para que ya no esté extinto. Pero según el libro de la presa Marcos, que el cual se toma en base al examen, tomen en cuenta, la chinchilla es lo único que está en el peligro de extinción. También hay peligro crítico y peligro de extinción, en los cuales son animales que capaz lo conoces por las monedas. Habrás visto las monedas que salen: el tapir, el mono cholo de cola amarilla, la pavla blanca, el fin rosado. Todos esos animales pertenecen a este grupo o a esta categoría. Peligro crítico, peligro de extinción. O sea, está en peligro, pero todavía no está para desaparecer o no desapareció. Y por último, situación vulnerable que está en peligro, pero sin llegar a serlo. O sea, todavía hay un montón. Entonces son animales que son susceptibles, o sea, puede que desaparezcan si es que no hay un cuidado adecuado. Y aquí tenemos el gallito de la roca, la vicuña, el armadillo gigante, el oso hormiguero y bueno, otros más. Entonces, ya está, listo. Entonces, hasta ahí. ¿Ha quedado claro? Ya terminamos Reino Animalia. Hasta ahí hemos visto Reino Animalia. ¿Así todo claro? Perry el ornitorrinco. Ajá, ya, chévere. Ya, si está claro, ya normal. Yo boté mi sopita. Ya está fría ya. Entonces, yo comiendo. Perdón, perdón. Ya, bien, recién una bonita. Ya, capilares aéreos. Los capilares aéreos pertenecen ya al tema de las aves y en el tema específicamente del sistema respiratorio. También se pueden llamar neumocapilares, ¿por qué? Porque tienen relación con los neumocistos, que son parte de los alveolos, parte de los capilares y del intercambio gaseoso. Por eso también se llaman neumocapilares. Acuérdate, hay dos tipos de neumocistos. Neumocisto tipo 1 y neumocisto tipo 2. Uno se encarga para la sustancia soportante y otro se encarga para poder dar protección. Entonces, como su propio nombre nos ayuda, capilares permiten el intercambio gaseoso, el intercambio de aire en el caso de las aves, en los pulmones de las aves. Nada más, es un nombre específico para algo muy, algo muy clásico, vamos a decir verdad. Ah, material marcado, el blanco. Si te refieres con material marcado, con las rayones, bueno, hoy día no estábamos rayando mucho, pero si quieres lo mando, ¿ah? Si quieres no me lo mando. Taxonomía, sobre dominio, reino, familia, género, especie. Capaz, ¿eh? No, no tanto, así verdad no he visto mucho. En la pared sí pregunta, pero no he visto mucho, así verdad. Ujú. No he visto mucho. Lo que sí preguntan es eh, algunos animales, algunos animales capaz que son útiles para el hombre. Va a venir con clases así con mi corazón. Los animales útiles o las plantas útiles, todo lo que tenga que ver con utilidad, ¿no? Ujú. Ya, listo. Ya, entonces, vamos con el último tema. Con el último tema. ¿No? Vamos con el último tema, el cual es el reino plantae, las plantas. Ya con esto acabamos y matamos todo. Las plantas, algo que tenemos que tener en cuenta, y ahí está la ardilla peligrosa. La ardilla peligrosa. La ardilla peligrosa te avisa algo, que ten cuidado con el tema de las plantas, el tema de algas específicamente. ¿Por qué? Porque si te vas a postular a Villarreal, las plantas
El grupo de las algas no está dentro de las plantas, lo toman aparte. En cambio, la Samarco, ¿qué es lo que hace? No hace mucho problema y lo junta todo. Algas y plantas son iguales para Samarco. Villarreal, algas y plantas son diferentes. Te lo digo porque yo también postulaba a Villarreal, entonces era como que discrepante todo eso, ¿no? Pero tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. En el caso de las algas, tenemos distintos tipos, ya sean euglonofitas, pirrofitas, crisofitas, rodofitas y feofitas. Ya lo vamos a hablar. Las euglonofitas, vamos a ir del menos evolutivo al más evolutivo. En el menos evolutivo tenemos a las euglonofitas. Son más primitivos, no tienen pared celular. Van a tener flagelos, o sea, van a tener una colita. Van a tener una colita para poder moverse. Y va a tener acá una reserva, ¿no? Como por ejemplo el paramilo. Mira, como tú puedes observar, son bien chiquitos, son bien minúsculos, microscópicos. Entonces, es microscópico, tiene colita, parece una bacteria, pero al final es un alga. Esa es la euglenofita. Ejemplo, euglena. Pirrofita o los dinoflagelados. Mira, las pirrofitas producen la marea roja. Tomen en cuenta. Esa palabra clave te ayuda a sacar preguntas. Marea roja. Se dice que en el tema en el campo de Moisés, cuando abrió el mar, cuando puso el mar rojo y toda esa cosa, se dice, según, entre comillas, que hubo algas pirrofitas, los cuales dieron el típico sangre roja, ¿no? Que el agua se volvió roja. Esos son los científicos que quieren poner, ¿no? De manera científica. Pero tomen en cuenta, las pirrofitas, marea roja. Tienen algunas estructuras también. Tienen celulosa, al igual que las plantas. Tienen clorofila A y C y brillan en el agua. Son bioluminescentes. Luego tenemos las crisofitas o diatomeas. Las crisofitas o diatomeas van a tener sílice. El sílice va a ser de reserva para ellos. Y es lo que parece, mira, como se puede observar abajo, parece vidrio, parece cristal. Entonces, la pared celular está dada por sílice. Pared celular dada por sílice. Las clorofitas. Las clorofitas son algas verdes, las clásicas algas que tú vas al mar, a la playa, y ves ahí algas verdes. Ahí está. Las algas verdecitas, ¿no? Y se dice que a partir de esas algas aparecieron las plantas que nosotros conocemos. Entonces, por eso San Marcos al menos lo junta, algas con plantas. Luego tenemos a las rodofitas. Rodofitas van a ser algas rojas. Ejemplo clásico, ejemplo que ha venido varias veces. La hojita, el alga que se utiliza en el sushi o en el yuyo, por ejemplo, para el ceviche, son de tipo rodofita, son rodofitas. Ya está. Tienen algunos pigmentos, también como la ficoretrina y cosas así. Y se saca el agar y acá tenemos los comestibles como el nori. Ya te he mencionado. Por último, las feofitas, las algas pardas. Son algas mucho más voluminosas. Es clásico. Si ves alga grande, marca feofita. Ya está. ¿Y qué es lo que va a tener? Va a tener una estructura muy compleja. Son ya casi el último eslabón de las plantas. Pero se va a quedar ahí en el grupo de las algas. ¿Por qué? Porque va a tener un rizoide, un caloide y un filoide. No va a tener raíz, tallo y frutos, sino va a tener rizoide, caloide y filoide. Entonces, son órganos falsos, ¿no? Son raíces falsas, tallo falso y hojas falsas, ¿no? Por eso es feofita. Y su utilidad es, por ejemplo, alginato, ¿no? Por ejemplo, has visto también esos que toman algas, ¿no? Que vienen en polvito. Usualmente se toma para colágeno y tantas cosas. Usualmente se suele sacar de estos tipos de algas. Entonces, para resumir, todo está acá. Todo lo resumido está acá. Todas las algas están acá. Toma en cuenta los puntos que te he dicho, porque son puntos que te ayudan a separar rapidísimo cualquier pregunta. Rapidísimo. Apréndete también los otros puntos, pero ya si es que ya no te queda tiempo, mejor aprende los puntos fijos. Profe, ¿son las únicas algas? No, hay un montón de tipos de algas más. Pero en el caso del tema pre, es importante saber al menos estas. Aprendete estas 5 es suficiente. ¿5 o 6? No, 6, perdón. 6. Con estas 6 es suficiente. Ya. Todas estas son plantas sin semillas. Entonces, vamos a comenzar hablando de plantas propiamente dichas. Comencemos hablando sobre los musgos y lechos. Los musgos y lechos son plantas sin semillas, pero pertenecen a una división, tanto briofita y pteridofita. Vamos a resumirlo fácil. Los musgos pertenecen a la división briofita y no va a tener nada. Son muy, 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 muy chiquitas. O sea, no al punto de ser microscópicas, pero van a ser bien chiquitas. Entonces, al ser chiquitas, no necesita un xilema y un floema para poder transportar los nutrientes,
¿Por qué? Porque al ser chiquita se pasa rápido. O sea, es más fácil transportar de aquí a una cuadra que de aquí hasta coma o de aquí hasta 1 kilómetro, ¿no? Cosas así. Entonces, la briofita no tiene tejidos conductores. Punto clave número uno. Punto clave número dos. No tienen órganos propiamente dichos. No tienen raíz, tallo, hoja. Como por ejemplo la feofita que te dije. Sino que va a tener tallito, hojita y rizoide. Como que se quisieron simplificar la vida y le llaman tallito, hojita. Y bueno, hay distintos tipos y tienen un ciclo. El ciclo vital del musgo es haploide, o sea, generamos gametos. Ya hemos visto lo haploide y lo diploide en el caso del ciclo celular. En el caso del ciclo celular, ¿te acuerdas que te dije? Si era diploide, tiene el 2N, o sea, su código genético o los cromosomas completos. En cambio, en el N, que es haploide, nos referimos hasta la mitad del código genético que usualmente tiene. Entonces, en este caso, su ciclo va a ser haploide. Y el esporofito, acuérdate que te dije, el esporofito es la bolsita donde están las esporas. Entonces, va a ser diploide para soltar las esporas. Lo mismo relacionamos con la reproducción de las plantas. Lo mismo, es similar. En el caso de las pteridofitas, van a ser llamadas también traqueofitas. Y su parte van a ser rizoide, frondes y soros. Los rizoides son los tallos subterráneos que va a tener. Los frondes van a ser las hojitas y los soros van a ser puntitos que están en la parte de atrás de las hojas, o sea, esta es la hojita. En la parte de atrás, aquí, en la parte de atrás, van a tener estos soros que van a permitir guardar esas esporas. Los esporangios que te había mencionado hace ratito. Los esporangios van a mantener las esporas ahí guardaditas y cuando sea necesario van a liberar para que caigan. Ya está. En el caso de la reproducción va a ser diploide. Mira, otra diferencia. Haploide, diploide. Una planta grande, la diploide, va a tener un esporofito. Y esta espora va a caer, va a caer, va a caer y va a generar una plantita chiquita, como esta. Una plantita chiquita que va a ser llamada prótano. Ya está. Y a partir de acá es donde producen la fecundación. Hay un ciclo mucho más específico, que ya te lo estoy detallando ahí abajo en la imagen, pero al menos para resumir, tomen en cuenta que las briófitas no tienen tejido vascular, no tienen xilema vascular. Las pteridofitas sí tienen un tejido vascular, pero recuerda que van a ser un poquito más grandes, van a tener los soros y van a ser una reproducción diploide, a diferencia de las briofitas que van a ser haploides, ¿no? Toma en cuenta también las briofitas van a tener las esporas, liberan las esporas, se unen como el ciclo, la reproducción sexual que ya hemos visto, algo similar, se junta lo masculino con lo femenino, genera la plantita y genera una semilla y sale la plantita. Todos esos briofitas y pteridofitas. Profe, resumen, acá está todo el resumen, para que lo puedas separar. No tienen sistema conductor, son chiquitas, estas son grandes, la fase dominante es un gametofito y esporofito. Se llama plantita y prótalo. Y no tiene, ni una tiene semillas ni flores. Tomen en cuenta. Ya. Y se dice que, justamente porque, profe, la que dice toda la evolución son las briofitas. Sí, hay algunas teorías científicas que dicen que las que inician la evolución son las briofitas. Algunos dicen eso. Otros dicen que son las algas, como por ejemplo las rhodofitas o las feofitas. Otros dicen que no, a partir de eso no vienen de otro tipo de algas mucho más pequeñas, como las euglenas. Entonces, a decir verdad, son varias teorías, pero una de las teorías que sí es aceptada es esa también. De las briofitas vienen las plantas que usualmente conocemos. Eso. Luego vamos con las plantas con semilla, y ya con esto ya falta un poco y acabamos. Las plantas con semillas son las de dos tipos nada más. Las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas van a tener semilla, pero desnuda. Una semilla desnuda. Entonces, esta semilla va a estar al descubierto, no va a tener una capa externa que lo va a cubrir. Entonces, va a tener semilla, va a tener flores, va a tener hojas. Y el ejemplo clásico que suelen tomar son los pinos. Los pinos. Los pinos te dicen pinos de frente y gimnosperma. La he venido varias veces, tomen en cuenta. Entonces, todos estos pinos tienen un ciclo también. Entonces, las flores no van a tener unas flores verdaderas, unas flores como las conocemos nosotros, ¿no? Usualmente, sino que van a tener conos. Conos son estos conitos que le llaman capaz has visto en las películas que le llaman piñas, porque tienen un parecido forma con piña, pero en sí se llama cono. Ya. Van a tener un cono tanto masculino y un femenino y va a ser similar. Del masculino genera por meiosis polen, este polen se acumula en gametofito masculino y este óvulo o lado femenino hace meiosis
en el cual genera también un óvulo, ¿no? El polen con el óvulo se unen, fecundan y genera una semilla. Esta semilla sale y a partir de acá sale un pino. Ese es todo ese ejemplo es del tema del ciclo del pino o ciclo de las gimnospermas. Ya no detallo mucho, como te digo, porque ya lo hemos detallado en el sistema reproductor de las plantas. Así que es similar, es muy similar. Recuerda, masculino hace una microgametogénesis, femenino es una macrogametogénesis. Ambos se unen, forman una fecundación y a partir de eso sale una semilla. Ya. Por último, las angiospermas o las semillas vestidas. Y acá tenemos... Uy, ¿qué fue? Oye, bueno, en la clase. No, las angiospermas vamos a tener semillas vestidas. Tenemos de dos tipos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas van a tener un solo cotiledón, o sea, solo una ramita. Es la clásica que ustedes han hecho, por ejemplo, en colegio, cuando ponen un frijolito en un algodoncito y va creciendo una ramita, 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 ramita. Entonces, la diferencia entre ambas en la monocotiledónea y la dicotiledónea por los cotiledones. O sea, la plantita, ¿no? La plantita que va a salir. Además de esto, también las flores. Por ejemplo, las monocotiledóneas van a tener sus pétalos, van a ser múltiplos de 3. En cambio, las dicotiledóneas van a ser de 4 o 5 pétalos. Aquí puede ser 3 o 6. Las plantitas, las hojitas de la monocotiledonia van a ser mucho más alargadas, en cambio de las dicotiledóneas son las clásicas que conocemos. Y también hay otras características que ya están detalladas ahí en el tabla. Pero tomen al menos esto en cuenta, ¿no? Para poder resolverlo. Y mira, acá te dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, la papa, el camote, la legumbre y las rosas son monocotiledóneas. Y las dicotiledóneas son el maíz, el pasto, la piña, ¿no? Cosas así. Entonces, esa es la diferencia en dicotiledónea y monocotiledónea. Pero, profe, eh, además de eso, hay un montón de plantas. Ahorita te voy a decir el secreto para diferenciar entre mono y dicotiledónea sin tener que aprender tanto. ¿No? Pero antes de ver eso, veamos las plantas alimenticias. Ya sabemos que son plantas que nos brindan comida, nutrición, entre otros. Entonces, tenemos de distintas partes y distintos órganos que son importantes. Y ahí hay una tabla que te detalla un montón de plantas. Ya le hice. Te detalla un montón de plantas que son importantes, pero las que están con negritas son las importantes, son las más importantes. ¿Por qué? Porque ha venido en exámenes. Por ejemplo, la beterraga es una planta, una raíz específicamente introducida. O sea, viene del exterior. La papa es un tallo, tomen en cuenta, la papa es un tallo, no es un fruto, no es una hoja, es un tallo. El ají es un fruto, el ají es un fruto. Luego tenemos aquí al trigo, la cebada y la avena son cereales, eso sí, son cereales, semillas. Y la lechuga es una hoja, por si acaso si te equivocas. Entonces, tómalo en cuenta eso, ¿por qué? Porque capaz, vino una pregunta de admisión, y esa sí me vino a mí, cuando estaba postulando, que era de la papa. Entonces, decía, la papa es obviamente con su eco, ¿no? Es ¿qué tipo de órgano pertenece de la planta? Te decía tallo, hoja, planta, fruto. Y varios se equivocaron, pero si mal no me acuerdo. Luego tenemos las plantas medicinales, las plantas de santa natura, ¿no? Que te alivian, ¿no? Que planta para el dolor de estómago, planta para los cólicos, planta para tal cosa, tal cosa, tal cosa. No vamos a plantearnos todas las plantas y su utilidad porque sería un fanfarrancho y además eso pertenece al tema de nutrición, o sea, la carrera técnica de nutrición. La carrera, perdón, universitaria de nutrición, me disculpa. Pero aprendámonos los importantes. Por ejemplo, las plantas relajantes, plantas del sistema nervioso, para el manzanilla, por ejemplo, toronjil, ¿no? Para que te baje los nervios ante un examen. Las plantas cicatrizantes, por ejemplo, la sábila se utiliza para cicatrizar. Plantas hipotensoras que bajan la presión arterial, como por ejemplo el ajo, el maíz morado, la chicha. La chicha morada es para bajar la presión arterial. Las plantas litolíticas, o sea, que rompen las piedritas que tenemos en los cálculos renales. Son, por ejemplo, la chancapiedra, que justo por su nombre te guías, ¿no? Chancapiedra rompe las piedras litolíticas. Y las desinfectantes como el llantén, verbenas y hay otras plantitas más, ¿no? En el mercado vas y te dicen, oye, dame una planta porque está que me duele el riñón. Ah, ya, te doy y tómatelo. Ellos son expertos, así, ¿verdad? Ellos son expertos. Ya, listo. Entonces, por último tenemos a las plantas industriales. Las plantas industriales tenemos dos tipos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Te dije que te iba a enseñar cómo poder diferenciar las ambas. Las monocotiledóneas, cada vez que te hablen de monocotiledóneas, toma en cuenta de que van a ser plantas
para cosas pequeñas, cosas pequeñas de pueblos, no de tan industrializados, sino que de pueblos. Por ejemplo, ya sea para fibras, para artesanías, para, por ejemplo, para navegar. Entonces, unos ejemplos clásicos son el caballito tutora, por ejemplo, el tema del marfil, ¿no? Para las plantas y todo eso. En cambio, las dicotiledóneas van a ser más industriales. Por ejemplo, el algodón, van a tener industria pesada, el textil, todo esto, todo esto, todo planta que esté más industrializada, toma en cuenta de que va a ser una dicotiledónea de por seguro. Entonces, ahí te señala también algunos, ¿no? El algodón, el girasol, que se utiliza para el aceite de girasol, el cedro, la caoba, el eucalipto, que utilizan para los muebles, para todo el hogar, etc. Por último, ahí termina el tinta. Por último, tenemos aquí las plantas amenazadas. Al igual que vimos con el tema de los animales amenazados, también hay algunas plantas amenazadas, ¿no? Como por ejemplo el caoba, la uña de gato o la puya raimondi, que ya veremos en la próxima clase, que hay un área natural protegida justamente para la puya raimondi. Y por último, en la seguridad alimentaria y nutricional, lo que es el SAN, SAN. ¿Qué es lo que hace esto? El SAN está compuesto por 4 partes: disponibilidad, acceso, estabilidad y consumo. Esas 4 partes, ¿qué es lo que permiten? Permite de que poder tener, ¿no? Poder estar, ¿no? Disponibles ante la alimentación, ¿no? Disponibilidad, por ejemplo, hay comida, tenemos que comer, sí o sí, tenemos que comer. Acceso, puedo comprarlo, imagínate, no puedo comprar a una planta que está a 500 soles, ¿no? Porque no está el acceso. Estabilidad, está todo el año, está cierta cantidad del tiempo, nada más. Consumo, consumo utilización biológica. Oye, si lo consumo me beneficia. Tiene que beneficiarme, obviamente, ¿no? Pero ¿qué tanto me beneficia? Ujú. Entonces, todo ese tema de salud alimentaria creo que es un poquito ya más general, ¿no? Y por cosas deductivas podemos sacarlo. Entonces, oye, te quiero mucho, Puya Raimundo. Ah, ¿por qué recibe el nombre de uña de gato? Porque tiene la forma, tiene la forma de uña de gato, pero a decir verdad no le veo mucha forma. Sí, sí, sí. Entonces, así, ¿te quedó todo claro? Ya terminamos los 4 temas. Ya terminamos 4 temas, ¿ah? 5 si consideramos genética 1 y 2. Sí, yo tampoco le veo la forma, pero... Y sí. Ya pues, chicos, entonces, mira, ya estamos en la semana 15. Uy, ya en verdad, acá no tengo el documento actualizado. Falta la semana 16, salud y higiene, que les mandé el documento actualizado. La semana 17, que es de ecología. Y la última semana, que es el 18, de que es contaminación. Entonces, hoy día sí ha habido pocos. No, bueno, no pocos tampoco, pero ha habido menos que lo normal, ¿no? Lo normal ha habido 90, creo que el máximo. Pero sí, o sea, me alegra que hayan estado en clase al menos. Entonces, hasta ahí nomás nos estamos quedando. Ya saben que, espérame, antes que se vayan. Ajá, sí, 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 eso es lo que les iba a mandar. El grupo. Ya saben que. Ahí estamos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? No, no me carga. Qué raro, ¿por qué no me carga? Ah, y ahora sí. Ahorita me gana este. Ah, el material. Sí, el material lo voy a enviar por el grupo, no se preocupen. Mira, ese grupo de Rumbo a la Vacante. Ahí está. De Rumbo a la Vacante. Entonces, ahí le vamos a mandar todo el documento. Es un documento ya de 91 páginas, aprox, pero está resumido todo, todo. Está. Sí, Eli pasa como siempre material. Muy amable a Eli. En serio. Entonces, entren también, ¿por qué? Porque voy a anunciar también la próxima clase, la última ya, como les dije. Y, ajá, gracias Eli. Y como ya saben, todo este es el ciclo free. Todos hemos hecho todo el temario. Hasta ahorita vamos 3/4 del temario, ya listo. Falta la última parte nada más. Entonces, hemos visto todo el temario de forma de las ardillas. Hemos visto de forma teórica prácticamente